Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Yael Acevedo Torres, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de snacks de ejercicio. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Buenos días, doctora, muchas gracias. Gracias por la presentación. Como ya lo comentó la doctora, mi nombre es Yael Acevedo, residente segundo año de la especialidad. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que lleva por nombre snacks de ejercicio. Para empezar a hablar de esta presentación sobre los snacks de ejercicio, debemos empezar primero a hablar en un momento que usted no avanza la. Listo, ahora sí. Necesitamos tener en claro ciertos conceptos para poder entender los beneficios y pues a qué nos estamos enfrentando, porque realmente el nombre de este tema como snacks de ejercicio es porque estamos buscando opciones, variantes para, para la actualidad a la que la sociedad pues se está enfrentando, ¿no? Entonces, empezando por conceptos claves, hablemos de actividad física, que básicamente la actividad física va a ser todo ese movimiento musculoesquelético que realice un ser humano en el cual va a necesitar un gasto energético para llevarlo a cabo. Es decir, por ejemplo, el trabajo de obrero, el trabajo de un albañil, pues es un trabajo que realiza una actividad física, probablemente una actividad física de alta intensidad. Nosotros cuando nos desplazamos a nuestra área de trabajo, hay quienes, soy por ejemplo estudiantes, en lugar de tomar el Pumabús, que se desplazan hasta sus facultades, pues todo eso es una actividad física. Eh, Posteriormente pasamos al segundo concepto, que básicamente es el de ejercicio. Ejercicio va a ser igual, un movimiento musculoesquelético que va a necesitar un gasto energético, sin embargo, este va a ser organizado, sistematizado y con un objetivo de mantener o mejorar alguna de las condiciones físicas de nuestro individuo. Por así decirlo, uno va al ejercicio o uno hace ejercicio para, o sea, tener mayor fuerza en las piernas, mayor capacidad cardiorrespiratoria, a nivel metabólico mejorar los niveles de triglicéridos en sangre o mejorar los niveles de glucosa. Entonces es organizado, sistematizado y con este fin. Y en tercer concepto, clave para la plática de hoy, pues es el sedentarismo. Podemos definir al sedentarismo como todas aquellas posiciones en las que va a haber un gasto energético menor a 1.5 METs. Como ejemplos, o ponerlo de manera más fácil, actividades o patrones de sedentarismo son estar sentado en una posición de sedestación por un tiempo prolongado, estar acostado o estar recostado, ¿ok? Independientemente de las formas que sean, ya sea por trabajo, sea por ocio, sea por descanso o, como vamos a ver más adelante, por enfermedad. Entonces, hablando de las recomendaciones universales de actividad física, el Colegio Americano, la OMS, nos menciona que los adultos deberían realizar una actividad física de 150 minutos a la semana a una intensidad moderada, repartido en 5 días a la semana, o 75 minutos de intensidad vigorosa, repartido en 3 días a la semana. Mientras que fuerza muscular, las recomendaciones son realizar ejercicios de resistencia muscular de 2 a 3 veces a la semana, trabajar grupos musculares en días no consecutivos. Y pues no olvidar también a la otra parte de la población que tenemos, que son los niños. O sea, a los niños se les recomienda 60 minutos diarios de actividad física. Y esta actividad física debe involucrar acciones o actividad física de tipo aeróbico, correr, saltar, brincar, jugar a las atrapadas. Y actividades pues de fortalecimiento muscular, ¿no? Cargar bloques, por ejemplo, en los juegos, el pasamanos, en el que hay fortalecimiento muscular, saltar con balón, con las pelotas. Esta es la recomendación, al menos para los pacientes pediátricos, los pacientes niños. Obviamente individualizando que pues a ciertas edades infantiles las necesidades o los objetivos son diferentes. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque también ellos se ven
sometidos a actividades sedentarias que para nada son positivas. Entonces, estableciendo muy de una manera las recomendaciones de actividad física, ahora debemos pasar a los niveles de la actividad física. Hablamos de un paciente inactivo que básicamente su patrón es un patrón de sedentarismo. Por ejemplo, pues puede ser digo, acoplándonos a todo el entorno social al que podemos enfrentarnos. O sea, un paciente con trabajo de oficina que lamentablemente pues se desplaza en transporte público de 2 a 3 horas en total. Entonces son 3 horas de sedentarismo, más 8 horas laborales, más otras 3 horas de regreso, pues ya nos da un total de 14 horas, ¿no? Entonces no realiza realmente actividad física. El paciente o el nivel de actividad física es suficientemente activo es que sí, sí realiza un ejercicio aeróbico de intensidad moderada o vigorosa, pero no llega a completar los 150 minutos semana de intensidad moderada o los 75 minutos de intensidad vigorosa. El paciente o el nivel de actividad física activo es aquel que sí cumple los 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o los 75 minutos semana de actividad física eh, aeróbica de intensidad vigorosa y sus 2 o 3 días de fortalecimiento muscular o resistencia muscular o ejercicio de fuerza, como queramos mencionarlo. Y el paciente altamente activo, pues es aquel que supera estas recomendaciones, es decir, hace más de, eh, bueno, aquí cabe aclarar que las recomendaciones es como el mínimo establecido 150 minutos, pero también nos podemos ir a 300 minutos semana de actividad física moderada y de 75 nos podemos ir a 150 minutos de actividad vigorosa. Entonces, el paciente que está en un nivel de actividad física altamente activo sobrepasa estas recomendaciones, es decir, realiza más de 300 minutos semana de ejercicio de actividad física aeróbica y puede realizar de manera que divide sus grupos musculares más de 3 días de fortalecimiento muscular. Entonces, como ya se los mencioné, pues estamos ante un patrón de sedentarismo, estamos enfrentándonos a muchas condiciones que nos obligan o nos predisponen a tener patrones de sedentarismo. Muchas veces puede ser por un sedentarismo voluntario, es decir, como cuando nosotros tenemos tiempo de ocio, tenemos tiempo de descanso. Cabe aclarar que todo esto es aparte de nuestras 6 u 8 horas que debemos dormir, ¿no? O sea, estos patrones son mientras uno se mantiene despierto. No quiere decir que no debamos dormir menos horas porque esto es malo, no. O sea, todos estos patrones son mientras uno está despierto. Entonces, el voluntario pues puede ser al momento de ver una película, al momento de jugar videojuegos, al momento de descansar. Claro, esto es importante para desestresarse. Sin embargo, lo que ya vamos a ver más adelante es que el sedentarismo en sí nos afecta en qué tanto tiempo acumulado nosotros nos mantenemos en estas posiciones. Y el sedentarismo involuntario, pues puede ser hasta lo más drástico, como estar en hospitalización, estar en cama postrado, o el involuntario, ¿no? O sea, necesitamos trabajar, entonces nuestro trabajo de manera obligatoria nos involucra que estemos sentados, ¿no? Como se los mencionaba, el trabajo de oficina, el trabajo de secretaria, el trabajo, por ejemplo, incluso nosotros mismos, el trabajo en la consulta, en horarios prolongados de consulta, pues por más que queramos son patrones de sedentarismo que de cierta manera son involuntarios. Y aquí viene la otra parte. Ya estableciendo estos patrones de sedentarismo, podemos seguir hablando de cómo se comportan estos patrones a lo largo del día, a lo largo de las semanas. Por ejemplo, el persistente es un sedentarismo completo, o sea, ahora que es tendencia las transmisiones en Twitch, los videojuegos, ser gamer. ¿Qué tanto tiempo nos mantenemos postrados sin interrumpirlo? Es decir, una partida puede durar 2, 3 horas, un mundo abierto puede durar hasta el que el jugador quiera, ¿no? Entonces se mantiene en una posición de sedentarismo persistente por más de 2 horas. Mientras que el sedentarismo interrumpido, pues es, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, un trabajo de oficina. Estoy sentado, mi horario laboral es de 8 horas,
pero dentro de estas 8 horas yo estoy sentado, pues me desplazo para sacar fotocopias, para ir al baño, para llenar mi termo de café, para llenar mi botella de agua, para ir a pasar algún tema con algún otro miembro del trabajo o en el trabajo, en el aspecto de la consulta, estoy sentado, pero lo interrumpo porque me paro a revisar o explorar al paciente, me paro a hablarle al siguiente paciente, me pongo de pie para llevar un expediente. Entonces, estos son patrones del sedentarismo. Obviamente, entre más persistente, más complicaciones. Y bueno, ustedes podrían decir, pero, doctor, yo llevo todo el tiempo sentado, como usted lo mencionó, mi trabajo me obliga a estar sentado, a estar en posiciones de sedentarismo. ¿Eso es malo? Y realmente sí, o sea, pareciera ser muy obvio, pero no lo es tanto. O sea, empezamos a estudiar más cuáles son las consecuencias de los patrones de sedentarismo. ¿El sedentarismo puede ser el causante de enfermedad? Pues sí, básicamente sí. Ahora es como normal ver estos patrones, verlos parte de la vida cotidiana, pero en realidad el ser humano eh, no está preparado para tener patrones de sedentarismo. Incluso cuando las poblaciones se volvieron, pasaron de ser nómadas a sedentarias, pero había desplazamiento para la alimentación, desplazamiento para la construcción de casas, desplazamiento para la repartición, colocación de pieles. O sea, es decir, no había jornadas de 8, 10 o 12 horas en una posición de sedentarismo. Y esto podría ser también lo que nos está incrementando ciertas enfermedades metabólicas, enfermedades óseas y pues la incidencia o prevalencia de cáncer. Entonces, obviamente, al ser un sistema, un órgano, este es un artículo muy bonito en el que nos habla de cuáles son las consecuencias del sedentarismo. A nivel del sistema nervioso central, pues hasta ahorita no ha habido evidencia significativa o que nos diga esto es lo que pasa a nivel del sistema nervioso central. Hablando del sistema nervioso central a nivel cerebro, ¿no? A nivel del sistema cardiorrespiratorio, pues sí, nos habla de una deficiencia en el fitness cardiorrespiratorio, viéndolo en español, a la capacidad cardiorrespiratoria. Básicamente, esta capacidad cardiorrespiratoria es qué tanto yo puedo tener oxígeno, interpretarlo, transportarlo y utilizarlo para las actividades que me demandan. Un ejemplo cotidiano o burdo, no quiere decir que este sea como tal la definición, pero qué tanto yo puedo caminar, ¿no? Sin que yo tenga esta falta de aire, qué tanto yo puedo hacer mis actividades en casa con mis hijos, con mis amigos, con mi pareja, sin que yo tenga repercusiones a nivel de sistema cardiovascular o respiratorio. Esto pues sí se ha estudiado y sí se ha demostrado que tiene un efecto negativo. En el otro rubro, el metabolismo intermediario, si lo podemos hablar, les digo, son ejemplos burdos para que pues como población en general lo entendamos, lo que nos sale en nuestros laboratorios, ¿no? Es decir, cómo se comporta nuestra glucosa en sangre, nuestra insulina, nuestro perfil lipídico, es decir, nuestros triglicéridos, nuestro colesterol HDL o LDL, o colesterol bueno o malo en términos coloquiales. Entonces, básicamente aquí empiezan los problemas también a nivel metabólico, el ser o el tener conductas de sedentarismo va a aumentar mis niveles de glucosa después de comer. Es decir, yo como, tiene que haber glucosa y esta glucosa se debe aprovechar, se debe utilizar. Sin embargo, pues al estar en una posición de sedentarismo, el organismo podría decir, no le estoy ocupando mucho, ¿ok? Creo que no lo vamos a necesitar, que siga en la sangre. Y entonces la insulina, pues al ver que no hay sangre que no hay, perdón, glucosa en las células, que no se está utilizando a pesar de que hay en sangre, dice, hey, ¿qué está pasando? Empiezo a liberar más insulina. Y esto es a lo que nosotros llamamos como una disminución de la sensibilidad a la insulina. Aumenta también los triglicéridos y empobrece el perfil lipídico. Hablando de esto, pues ya era lo que yo les mencionaba. Y aquí algo que vemos como inflamación. Normalmente nosotros podemos estar asociados a inflamación como algo en el cuerpo que se hincha, ¿no? Pero a nivel celular, la inflamación tiene efectos que repercuten a nivel celular. Entonces,
Pareciera ser que el sedentarismo aumenta estos marcadores proinflamatorios, es decir, aumenta la inflamación y eso a la larga tiene repercusiones en muchos sistemas del cuerpo. A nivel del tejido adiposo, pues aumenta nuestra grasa en general, pero también aumenta el depósito, es decir, esta grasita se acumula en la piel y después dice, ¿a dónde más me voy? Y empieza a establecerse a nivel visceral. Esto quiere decir a nivel de los órganos. En cuestión médica, a mayor adiposidad visceral, a mayor grasa visceral, hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto también es importante. Y a nivel del sistema musculoesquelético, pues obviamente si no se usa, se atrofia. Em, entonces nuestra actividad muscular disminuye, nuestro músculo también empieza a adoptar grasa, hay menor fortalecimiento muscular y menor sensibilidad a la insulina y aunque no lo vemos, el hueso no solo es una estructura ósea firme y dura, no, también hay liberación hormonal, también hay un sinfín de vías metabólicas que si no se estimulan con el movimiento, se ve mermado. Y aquí que podemos observar una disminución de la densidad mineral ósea, pues es cuando ustedes nos hacemos una densitometría ósea, ahí también hay repercusiones, ¿no? Y a nivel del sistema cardiovascular, pues una disfunción vascular, es decir, una disfunción de los vasos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado eh, sentados mucho tiempo y nos levantamos y sentimos las piernas pesadas, ¿no? Sentimos adormecimiento. Ahí es una forma indirecta como de cuánto tiempo estuvo presionada nuestra vasculatura, como ejemplo burdo, ¿no? Pero para que entendamos que a veces lo normalizamos y decimos, ya que uno lo empieza a hablar, dice, sí, es cierto, cuando estoy más tiempo acostado, me levanto, incluso en vez de sentirme con mayor vitalidad, me siento más débil, me paro como si me parara y tuviera dolor en rodillas cuando no las tengo, ¿no? Pues es justamente por eso, por lo que pasa a nivel muscular, que empieza a haber una disminución en la actividad. Entonces, ya viéndolo de manera global, ahora, ¿qué consecuencias hay? Sí, pues todo lo que les mencioné de manera separada, de manera por bloques, tiene su representación de esta manera. Es decir, consecuencias del sedentarismo, patrones de sedentarismo donde pasamos más de 8 horas, más de 6 horas en una posición de sentado o acostado o recostado y no realizamos actividad física incrementa el riesgo de mortalidad por cualquier causa, es decir, por cáncer, por un infarto, por una arritmia, por alguna enfermedad metabólica. Incrementamos el riesgo de mortalidad cardiovascular. Aquí sí, específicamente enfermedades cardiovasculares como un infarto cerebral, como lo conocemos normalmente. Incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, incrementa el riesgo de ciertos tipos de cáncer. ¿Qué tipos? Colon, endometrio y pulmón. Es los que se ha demostrado la evidencia que a mayor tiempo sentado aumenta el riesgo de presentar este tipo de cáncer. Entonces aquí a su derecha de su pantalla pueden ver un cuadrito con diferentes colores. ¿Por qué esto pasa? O sea, yo puedo hacer actividad física, pero yo también tener muchos patrones de sedentarismo, lo que les contaba. Un trabajo de oficina, un trabajo de dirección escolar, de maestra. Este, puedo ir al gimnasio de manera diaria, pero ¿qué pasa con las demás horas de mi día? No me moví, es decir, me quedé aferrada a la silla. Obviamente no es el mismo beneficio que hacer actividad física, ir al gym o hacer algún tipo de ejercicio y aparte estarme interrumpiendo estas conductas que si yo no me muevo, me quedo totalmente sentado y aparte no veo, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir este cuadro es que necesitamos un equilibrio en ambas situaciones. Y es aquí pues donde empiezan a entrar las opciones, las variaciones y es donde entra el concepto de snacks de ejercicio. Y esto era lo que les mencionaba, o sea, ¿puedo ser físicamente activo pero sedentario? Sí, es decir, tenemos un cuadro donde alguien viendo ustedes su pantalla, el primer cuadro de arriba a su izquierda que dice físicamente inactivo y altamente sedentario, es alguien que les decía, no cumple los patrones de 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada a la semana,
pasa muchas horas sentado o recostado y pues no se desplaza mucho. No sé, un ejemplo sería eh, un chofer de camión, por así decirlo, que su camión lo deja afuera de su casa. Es decir, despierta, desayuna, no se tuvo que desplazar gran distancia porque sube al camión y comienza a manejar y comienza a llevar su jornada laboral. Obviamente, y como les digo, o sea, las circunstancias socioculturales también forman parte importante de esto, pues no le permite ir al gimnasio o no le permite hacer algún tipo de actividad física. Entonces no cumple los 150 minutos semana, pero durante sus 8 horas, a pesar de estar esperando que vuelva a abordar pasaje, no se levanta de su asiento. ¿Ok? Como ejemplo, paciente físicamente activo y altamente sedentario, digamos que, mismo ejemplo, el paciente sí tiene un tiempo de ir al gym, al gimnasio o hacer al gimnasio es al aire libre, cumple sus 150 minutos semana, pero obviamente, como les decía, por el trabajo, pues mantiene una posición sentado, pero igual, en lo que está esperando pasaje o en lo que está esperando que sea el siguiente camión en llenarse, sigue sentado sin moverse. Y, ay, perdón, su cuadro de izquierda hacia abajo. Igual, no puede acudir al gimnasio, ya sea gimnasio al aire libre, hacer un tipo de actividad física en alguno de estos centros en los que se puede hacer, alguno de estos grupos. Y, pero ¿qué pasa? Aquí sí se tiene que desplazar para llegar, por ejemplo, a su transporte. Se tiene que desplazar, camina, se va parado, toma el metro, transborda y camina y llega a trabajar. Y ya, trabaja, pero se mantiene sentado, pero son menos horas. Y finalmente abajo a su derecha, físicamente activo y ligeramente sedentario, son 6 horas 8 horas de trabajo sentado, pero trata siempre de cada hora estarse desplazando por 10 minutos. Va al gimnasio, a algún centro deportivo, a algún gimnasio al aire libre para cumplir con sus recomendaciones de actividad física. Y aparte, su desplazamiento para el trabajo, no hay transporte o prefiere caminar porque le hace sentir mejor. Y entonces cumple también alto tiempo parado, caminando y desplazándose. Entonces, como pueden ver, son muchos patrones, tenemos muchas combinaciones que debemos jugar con ellas y debemos ver cuál es nuestro entorno, nos permite realizar. Ahora sí, ya partiendo de todos estos patrones y de todo lo que se ha observado, se han dado ciertas variantes o ciertas opciones para que nosotros interrumpamos este sedentarismo. Dos de quizás de las más escuchadas, espero las hayan escuchado, las más comunes son las pausas activas y los snacks de ejercicio. Por pausas activas es, como les mencionaba ya en algunos ejemplos, es un movimiento no estructurado. Es decir, yo no establezco que cada hora voy a hacer esto de esta manera. No. Estoy sentado, interrumpo el silencio muscular, que sería, pues, como les comento, estar sentado recostado, y voy al baño. eh, Voy a llenar mi termo de café, voy a llenar mi vaso de agua y afortunadamente este lugar donde yo lo puedo llenar está muy lejos de mi zona de trabajo. Entonces me paro y camino y me desplazo. Me lleva 1 a 3 minutos llegar allá. Y esto ha observado que mejora o mantiene el estado físico. Depende de la intensidad, depende de los minutos de interrupción, la duración, pero no empeora. O sea, lo puede mantener, pero no lo empeora que yo me quede totalmente sentado. Y vamos ahora al lado de snacks de ejercicio. Este es estructurado. Es decir, yo sé que a esta hora voy a hacer tanto tiempo de este tipo de ejercicio o este tipo de actividad. Mi horario laboral no es de 8 horas, entonces lo voy a hacer cada 2 horas. Ya lo estructuré, ya tengo un orden, una organización. Y el objetivo aquí sí es para mejorar o mantener alguno de los componentes del estado de salud y la aptitud física. Teniendo esto, pues igual dentro de nuestro mismo medio de la especialidad y de los artículos a los cuales nos basamos, pues podemos encontrar múltiples definiciones que no se ponen de acuerdo o dentro de su metodología varían en cuestión de duración e intensidad de estos snacks. Pero bueno, a lo que se ha llegado se ha buscado cómo intentarlo hacer más global para que todos lo entendamos y podamos tener la misma prescripción.
se logra esta definición. Un snack de ejercicio son breves ráfagas de ejercicio de alta o moderada intensidad, distribuidas a lo largo del día con una duración igual o menor a 1 minuto. Entonces, breves, intensidad alta o moderada, a lo largo del día, duración menor o igual a 1 minuto. Listo. Puntos claves de cómo son los snacks de ejercicio y lo que tenemos que ver. Entonces, al ser los snacks de ejercicio una forma de que nosotros podamos interrumpir la conducta sedentaria, observemos los beneficios. Ahora es la otra parte del cuadro que les enseñé iniciando la presentación. A nivel del sistema nervioso central, aquí sí se ha buscado, se ha investigado, o sea, se han obtenido datos, es que aumenta el flujo sanguíneo, ¿ok? Y obviamente, a mayor flujo sanguíneo, mayor nutrientes, por así decirlo. A nivel cardiovascular y del sistema respiratorio, lo que les mencioné de la capacidad cardiorrespiratoria que se veía mermada, eh, mejora. Y les pongo un ejemplo, o sea, si ustedes no están acostumbrados a, no sé, a llevar a sus hijos a la escuela o a irse al trabajo caminando cuando sí podría realizar esto, y lo realizamos de alguna vez, vemos que llegamos y nos falta el aire, me siento cansado, ¿no? Pero ya después de que yo cada semana me estoy yendo al trabajo caminando, ya lo empiezo a tolerar más, ya empiezo a llegar sin cansancio, ya empiezo a llegar sin sudor. Entonces mejoramos esta capacidad respiratoria, disminuimos nuestra presión sanguínea, alguien que se mueve más. O hemos tenido pacientes que nos dicen, sí, doc, ya desde que yo empecé a trabajar, a interrumpir mis conductas sedentarias, a desplazarme más, mi presión arterial disminuyó. No es algo que he notado. Y lo que les mencionaba también a nivel del metabolismo intermediario, pues tenemos menos picos de glucosa, la glucosa se entra a las células y no se mantiene aumentada a nivel sanguíneo, que esto es lo que observamos en los estudios. En aquellos pacientes que ya han realizado un estudio como la hemoglobina glicosilada, pues se dan cuenta que puede mejorar en su porcentaje, que se hacen un perfil lipídico y salen mejores cifras simplemente con interrumpir más sus conductas sedentarias y obviamente aunado a un plan de nutrición, aunado a una prescripción de ejercicio, pues estos beneficios mejoran más. El peso corporal también se disminuye y lo que les mencionaba de la distribución de las grasas en porcentajes se ha observado que disminuye. Y lo que les decía, a nivel del sistema musculoesquelético hay mayor actividad muscular, mayor fortalecimiento muscular. Entonces, si uno se desplaza más durante su trabajo, hace estas snacks de ejercicio, rompe, va a sentir que se siente menos cansado al final de su jornada laboral. Eh, entonces, ¿cuál es la justificación para nosotros prescribir o hablar o buscar el interés en un snack de ejercicio? Pues básicamente es tiempo-eficiencia, ¿no? Como les mencionaba, nuestro entorno a veces no nos permite ir al gimnasio, no nos permite hacer ejercicio ya sea en casa. Entonces, podemos ser más eficientes en el tiempo que utilizamos, en el tiempo en el cual ya estamos fuera del hogar o dentro del mismo hogar, perdón, como ya lo vamos a ver más adelante. Contrarrestar efectos nocivos del sedentarismo, que como les mencioné al inicio de la plática, pues, son varios. Reducción de la percepción de la fatiga. Yo creo que también esto es un poco complicado porque por mucho tiempo se decía como, no, 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 te sientes cansado, pues acuéstate más, descansa más. Y no, muchos pacientes nos dicen, no, al contrario, o sea, si yo me la pasaba acostado, me sentía más fatigado, en vez de sentirme con mejor pila, todo lo contrario, empecé a moverme, empecé a hacer snacks de ejercicio, me siento menos cansado, siento que mi sueño es más reparador, me siento con mayor energía. Y esto es reducción de la percepción de fatiga y se traduce a unas respuestas afectivas positivas. Lo que les decía, ahora sí cargo eh, no sé, la despensa, ya me di cuenta que la tolero mejor, que no me tengo que estar cambiando de lado la bolsa, o antes yo llegaba al súper que me quedaba lejos, ya sudando, cansando, y me he dado cuenta que ya no. Entonces todas estas respuestas son respuestas afectivas positivas dentro de los pacientes y fácilmente integrable al horario diario del individuo. Es decir, ser snacks menor a 1 minuto se puede integrar si yo hago home office, si yo tengo trabajo de consultorio, si yo tengo trabajo de oficina, lo que les mencioné, si yo tengo trabajo, por ejemplo, en un transporte público,
Se puede integrar de manera fácil al horario diario del paciente e incluso a los reposos. Vamos a ver, no necesitamos mayores cosas. Entonces, ¿cómo es, por así decirlo, la prescripción que se ha encontrado en la literatura para hacer un snack de ejercicio? Existimos múltiples episodios de ejercicio al día y en cuestión de frecuencia se tienen que realizar de manera diaria, así como diario vamos a trabajar, de lunes a viernes, de lunes a sábado, dependiendo del caso. Yo lo puedo hacer de cada 1 hora o cada 4 horas, dependiendo como yo me acomode, me sienta por. Obviamente se ha demostrado que a mayores horas, a mayores episodios, mejores beneficios. La intensidad, pues ya la hablamos, una intensidad moderada, vigorosa, que yo sienta un poco que ya hay falta o ausencia de aire. ¿Y qué tipos de ejercicio? Pues el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Tiempo, lo que les decía, al ser snacks, menor o igual a 1 minuto. Y el volumen 3 o más veces por día. Era lo que les decía. Por ejemplo, si tengo un horario laboral y yo decido hacerlo cada 4 horas, pues lo hago 2 veces por día. Si lo hago cada 2 horas, 4 veces por día. De igual manera, entre más veces al día se realicen estos snacks de ejercicio, mejores beneficios encontrados, mejores desenlaces. Entonces, si queremos englobarlo, los snacks de ejercicio rompen nuestras conductas sedentarias eh, en 4 grandes esferas de salud individual estos beneficios. A nivel cardiorrespiratorio, es decir, corazón, pulmón, a nivel musculoesquelético, nivel muscular y a nivel óseo, como su nombre lo dice, a nivel metabólico, lo que les mencionaba, o sea, yo como de manera fácil o burda, pues lo que podemos observar en nuestros laboratorios. Y a nivel vascular, pues en el flujo sanguíneo que hay en las piernas. Y aquí tenemos una imagen de todas las opciones. Si yo trabajo en un lugar que hay escaleras, pues me desplazo, subo estas escaleras a un paso veloz. Aquí hay eh, una en bici, al menos que trabajemos en corporativos que tienen adaptados ciertas aulas de recreación y podemos encontrar una bici. Pero si no, también esta es una opción viable para pacientes que hacen home office. Hay ciertos pedales pequeños que se pueden conseguir. Son unos pedales nada más que tienen la forma de realizarlo yo, si yo lo hiciera a nivel de bici. Y les decía, realizar estos snacks, yo hago home office mediante mi horario de home office, 1 minuto, intensidad moderada, vigorosa. Listo, un snack. No tuve que desplazarme a algún gimnasio, a algún lugar dentro de mi horario laboral. Los jumping jacks, que es como abrir y cerrar. Y pendientes, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos en Ciudad Universitaria, creo que podemos encontrar muchas pendientes que salirnos 1 minuto para caminar a una intensidad moderada. ¿Qué beneficios? Mejora del VO2 pico. El VO2 es una medición que nosotros en medicina del deporte, en medicina, valoramos mucho, que nos habla de la capacidad respiratoria. Entonces, ya de manera tangible y cuantitativa, se han observado un 7% de mejora al realizar snacks de ejercicio. A mejorar el flujo arterial, el flujo venoso, es decir, menor riesgo coloquialmente lo llamamos, de varices, que me pesen las piernas. Se ha observado también una reducción del 31% a nivel total de triglicéridos en sangre y un incremento del 43% de la oxidación de grasas. ¿Qué quiere decir esto? En cómo yo utilizo las grasas, que sean fuerte de energía en mis actividades que yo realizo y la reducción de la glucosa postprandial, lo que les decía, que el organismo no interprete que yo como y esta glucosa la voy a mantener en sangre porque no sé en qué momento utilizarla, es decir, que yo la utilice, o sea, que la utilice a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel de todos los órganos. Y bueno, o sea, esto como en salud normal, pero en pacientes que ya padecen enfermedades, este artículo nos habla de pacientes con cáncer y en el cual realizar estos snacks de ejercicio por cuestiones metabólicas que digo, sería muy profundo ingresar, pero se ha observado que estos snacks de ejercicio disminuyen el crecimiento tumoral. Y es lo que les digo, es romper paradigmas que parecían que estaban, aunque eran novias o no tan novias,
estábamos repitiendo por mucho tiempo, ¿no? O sea, un paciente con cáncer, obviamente entiendo las repercusiones del tratamiento, valorando su estado emocional, su estado de energía, pero el solo decirle, quédate recostado en casa o si un trabajo en el que te involucres totalmente sentado, sin hacer ninguna interrupción de estas conductas sedentarias, en lugar de beneficios, trae repercusiones. Entonces son más beneficios que se siguen estudiando y seguramente se van a seguir estudiando y saldrán más artículos a la luz. ¿Cómo realizarlo? Pues como les dije, no necesitamos más que nosotros mismos y un lugar donde los podamos realizar, ¿no? Entonces, que igual el lugar no es un, o sea, al lado de la silla de oficina se puede, en el consultorio se puede, como les decía, en el camión toca el turno a que suba pasaje. Son estos ejercicios, por ejemplo, las caperucitas, que es su imagen a la izquierda, parece que está como en un campo, en pasto sintético. Yo creo que todos hicimos estas caperucitas, ¿no? Subir una rodilla alta con las manos arriba, subo la otra con las manos arriba. Eh, una sentadilla de estas características, manos arriba y me siento y al momento de parar, hacia abajo. ¿Ok? Como necesitamos llegar a una intensidad moderada o vigorosa, necesitamos hacerlo rápido. Y si se dan cuenta, rápido y en menos de un minuto, listo, terminamos nuestro snack. Eh, eh, a su derecha, la otra imagen, rodillas en alto, como subir, 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 rápido, rodillas y rodillas y rodillas. Lo más rápido que se pueda. Obviamente siempre cuidando pues el lugar, ¿no? Que no vayamos a tirar nada o nos ponga incluso en riesgo. Lo que les mencionaba, si vivimos en un trabajo en el que involucra subir muchos pisos, o quizás no muchos, yo estoy trabajando en el cuarto piso y necesito un minuto, salgo, bajo de manera un poco, a un paso veloz, eh, las escaleras y subo veloz, 2 ciclos, 4 ciclos y eso se logra en minuto. O incluso si trabajo en pisos más elevados, pues yo creo que solo bajar y subir cumpliría con el minuto del snack. Los jumping jacks, que es lo que observamos, hacer tipo estrella saltando. Y ejercicios también como una lagartija, un bench press de pecho adaptado en nuestro escritorio. Y lo que ya les mencionaba, si hacemos home office, pues incluso nos podemos comprar unas ligas, estos pedales que simulan pedales de bicicleta que ocupan un espacio muy mínimo y un minuto de este snack. Entonces, como podemos ver en este artículo, nos observan las múltiples formas de ejercicio en el cual nosotros intentamos o buscamos hacer o llegar a minutos totales a la semana. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Weekend Warrior es alguien que solo puede, por disposición, hacer este tipo de actividad en fin de semana. Si es un día, pues cumple como 45 o 60 minutos, o si es media hora, pues 30 minutos, ¿no? Y si son los 2 días del fin de semana, 60. Sets, alguien que solo puede acudir 3 días a la semana a un gimnasio al aire libre, hacer ejercicio en casa, o a un gimnasio, normalmente el promedio de tiempo o semana que lleva. Y si se dan cuenta, los snacks de ejercicio, perdón, aunque pareciera ser muy poco tiempo, menos de un minuto, acuérdense que es acumulado, ¿no? Entonces, de gota en gota se llena el vaso. Entonces, pareciera ser que es una opción para acumular más tiempo total, minuto, semana, comparándolo con otros ejercicios. Y bueno, eso es todo de la plática del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Yo creo que si lo valoramos realmente no es tan difícil hacerlo y los beneficios que nos reporta son bastante importantes. Esto juega también un papel si quiero combatir sobrepeso, obesidad o eso no se interfiere. Si yo quiero, sí, claro, obviamente aunado a un plan nutricional y a otra prescripción, ya sea también tanto farmacológica como cambios en el estilo de vida, pero si lo vemos así, es como si yo hago snacks de ejercicio, es como si todos tendrían la meta, ¿no? Llegar a una pérdida de sobrepeso, pérdida de peso, pero por así decirlo, el que hace un snack de ejercicio empezaría esta carrera un poco más adelante, ¿no? Entonces sí, o sea, también hay beneficios aunado a
todo lo que requiere un programa para la pérdida o control de peso. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por su exposición. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No, pues como insisto, accesible para todos. Yo creo que no hay barrera de recursos ni barrera de tiempo. Si quieren, su única barrera, porque nos podrían decir, sería la pena. ¿Cómo me voy a poner a hacer esto en mi consultorio? Cierro la puerta o les digo si bajar las escaleras. Entonces, creo que la única barrera sería esa, que no tendría que ser barrera porque a final de cuentas será un beneficio para mí. Y podemos motivar a los compañeros también del mismo trabajo y todos jalamos para ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión. Gracias, doctora.